Examinar el optimismo moderno en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Eso va a ser nuestro enfoque. Así que comencemos por el optimismo moderno en los Estados Unidos. ¿Cómo fue este siglo de progreso y optimismo y cómo afectó? Muy bien, ahí lo tenemos ya en la diapositiva. De la primera cosa que creo que podríamos hablar como efecto de la visión dominante en el siglo XIX en los Estados Unidos fue la independencia de las 13 colonias. Las colonias británicas en Norteamérica se rebelaron contra, pues evidentemente, los británicos por una serie de razones. ¿Cuáles razones? Pues una de ellas, por ejemplo, la corona, el imperio, les cobraba impuestos imponía impuestos muy grandes. Pero también los colonos querían ocupar nuevas tierras y el imperio británico se los impedía. Así que decidieron romper con el imperio. Y uno de los factores que logró que estas 13 colonias se unieran, porque venían de diferentes tradiciones, fue precisamente su fe cristiana. Su fe cristiana logró que se unieran y esa fue la raíz y el cimiento de la nueva nación que se formó. Ahora, ya existían iglesias en este tiempo, e iglesias que dependían del imperio. Por ejemplo, la iglesia metodista. La iglesia metodista, pues evidentemente tenía una relación con la iglesia metodista inglesa. Y aunque Juan Wesley se opuso a que se independizaran, se opuso a la rebelión, al final se formó una iglesia protestante metodista episcopal. Una iglesia que estaba separada de la iglesia metodista inglesa. Pero como el movimiento de independencia, ¿en qué se inspiró? Pues se inspiró en movimientos como el de la Revolución Francesa o en movimientos, en las ideas de la Revolución Francesa, en la Ilustración. ¿Te acuerdas cómo era la Ilustración? Su propósito: ciencia, religión y política sin dogmas. La actitud antidogmática de la Ilustración pues afectó a Francia con la Ilustración francesa, pero también a las colonias americanas. Así que la vida espiritual de los Estados Unidos vino a ser afectada precisamente porque esta religiosidad ilustrada, ¿no? Fue tanto el deísmo como esta actitud antidogmática, el culto a la razón se esparció. Y junto con esta actitud hacia Dios y hacia el mundo, también se esparció un fuerte escepticismo. Entonces, qué fuerte para las iglesias. Fue un reto muy fuerte para las iglesias. ¿Cómo afectó esto a los Estados Unidos? A esta reciente nueva nación. Dos cosas. El resultado de esta actitud antidogmática de la Ilustración produjo dos movimientos. Uno se llama unitarianismo y el otro se llama universalismo. ¿Qué son? Bueno, el unitarianismo es que algunas iglesias anglicanas, congregacionalistas se refiere a la forma de gobierno, que la congregación gobierna la iglesia. A diferencia, por ejemplo, de una estructura presbiteriana, donde un presbiterio gobierna la iglesia, o de un episcopado, donde un obispo gobierna la iglesia. ¿Okay? Entonces, iglesias anglicanas y congregacionalistas se llamaron unitarias porque empezaron a negar la doctrina de la Trinidad. Y subrayaban que las iglesias tenían que ser iglesias que se basaran en la razón y en el intelecto. Y para ellos la doctrina de la Trinidad, como algunos aspectos de la revelación bíblica, pues iba contra su actitud antidogmática. Por eso se les llamó unitarias o unitarianismo. Subrayaban el intelecto y la libertad humana. Y este movimiento, el unitarianismo, golpeó fuertemente las clases altas sociales de varios lugares, especialmente de Nueva Inglaterra. Así que esta es la actitud que permeó a los Estados Unidos.
Y el universalismo era la doctrina de que todos los hombres se salvarán. Y fue precisamente introducida por esta actitud antidogmática. Muchas iglesias que enseñaban que la doctrina de la perdición eterna era una negación al amor de Dios. Y por eso organizaron nuevas iglesias y se unieron a los unitarios. Entonces, si te das cuenta, esta actitud que había en Francia o en Inglaterra, ahora también estaba en la Nueva Nación, donde buscaban que la fuente de religión, de políticas, estuviera basada en la razón. No la tradición bíblica, no en la revelación, sino en la razón. Y de este movimiento unitario surgió otro movimiento llamado el transcendentalismo. A lo mejor ubicas este nombre. Ralph Waldo Emerson enseñó que los seres humanos tienen el poder de entender el universo y de conocer el propósito dentro de sí mismos. Bueno, a lo mejor vas a conocer más cómo impactó el transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson. Impactó en la ciencia cristiana de Mary Baker y en el AA. El grupo de AA fue también uno de los resultados de este transcendentalismo. Entonces, perspectivas antibíblicas, obscuridad espiritual, fue una de las situaciones de la nueva nación, que con el tiempo empezó a haber un gran declinar espiritual. Por otro lado, otro fenómeno, consecuencia de lo que sucedió en el siglo XVII y XVIII, fue la gran expansión e inmigración. La nueva nación, recién formada, antes se limitaba a una parte, a la costa del Atlántico. Pero ahora hay mucho territorio por explorar, hay nuevas oportunidades, hay nuevos territorios. Por un lado, muchos migraron de Europa y de África de forma voluntaria, pero otros lo hacían como parte del tráfico de esclavos, que va a convertirse en uno de los grandes problemas en América. Verás, por un lado, había inmigrantes británicos, pero luego había alemanes, y luego de toda Europa empezaron a ir a las nuevas tierras. ¿Por qué? Porque en su tierra ya la revolución industrial había causado mucha pobreza y no tenían oportunidades. Por otro lado, había ricos que acaparaban territorios en Europa. Y luego vinieron las guerras napoleónicas, y eso provocó que muchos quisieran salir de Europa y encontrar nuevas oportunidades en un nuevo lugar, como lo era la nueva nación. Así que vinieron a colonizar América de todo tipo de trasfondos religiosos. Menonitas, griegos ortodoxos, presbiterianos, luteranos, católicos y muchos otros más. Por eso, los Estados Unidos se convertirían en un mosaico de ideas, en un mosaico de religiones. Y eso explica mucho de algunas cosas que han sucedido en Estados Unidos, como en ocasiones su xenofobia, ¿no? su actitud hacia el extranjero y etc. No de todos, pero hay una razón de esa actitud y es cómo se formó esta nación. Pero por otro lado, es decir, estamos viendo cómo se llenó de inmigrantes la nueva nación, por un lado por estas razones, pero también por la importación de esclavos. La economía del Nuevo Mundo pues era una economía agrícola. Y aunque en un principio los colonos lo que querían era hacer intercambio comercial entre Europa y el Nuevo Mundo, digamos que ese intento fracasó y ahora lo que buscaban era más bien importar productos de América hacia Europa. Y las plantaciones de algodón, las plantaciones de tabaco requerían mano de obra. Así que eso provocó que hubiera una cantidad de esclavos de África y de otros países que llegaron a América. A veces sus amos compartían su fe con los esclavos, pero muchas veces no lo hacían, porque eso pondría al esclavo a su nivel como un hermano. Es una historia triste, pero así sucedió.
Sin embargo, los esclavos encontraron en la fe cristiana su identidad y su libertad. Y fue un tiempo donde en medio de la crueldad y el dolor, los esclavos se aferraron a la esperanza cristiana durante este tiempo. Y más adelante serían parte del movimiento en pro de los derechos civiles y de reivindicar su lugar en la sociedad. También esta expansión territorial, como vimos, fue gente que venía a buscar nuevas oportunidades, la importación de esclavos, pero también venían a buscar nuevas tierras. Y ahí es donde surgió el famoso destino manifiesto. La nueva nación no se había expandido hacia el oeste. Y lo que ellos pensaban es que podían llevar todo lo bueno de su civilización a toda la parte de América para crear una sola nación unificada. Creían que la providencia de Dios era precisamente hacer del resto de toda América una nación unida. Por eso el presidente James Monroe promulgó la famosa doctrina Monroe y que se oponía a cualquier intento de Europa de establecer un nuevo sistema colonial en América. Y su sueño era que todo el hemisferio occidental se convirtiera en una sola nación bajo la dirección de los Estados Unidos. Así que, ¿en qué derivó esto? Pues en muchos de los problemas que tú conoces con México y otros problemas de explotación en América. Estados Unidos buscó llevar su poder y la libertad de su doctrina a todos los lugares. Y un lugar en especial donde hay un ejemplo de esto fue la República de Texas, que vino a ser parte de los Estados Unidos. Por un lado, porque México ya había abolido la esclavitud para entonces y Texas seguía practicando la esclavitud, así que no quería tener una relación o ser parte de México. Y por otro lado, tú sabes, la invasión de Estados Unidos y cómo se cedió el territorio a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero es un ejemplo de cómo esto afectó, por ejemplo, a México. En este momento el protestantismo en México, digamos que perdió fuerza y la tradición católica tomó mayor impacto. Así que más adelante la situación va a cambiar, pero en este momento digamos que México se cerró por un lado hacia el protestantismo. Entonces todo esto está sucediendo. Ahora la iglesia tiene un nuevo reto, ¿estás de acuerdo? El mundo es completamente diferente al de hace 200 años. Así que los nuevos retos que habrían serían los retos urbanos. La sociedad rápidamente se urbanizó y la iglesia tuvo que responder a la nueva situación de las grandes ciudades. ¿Cómo respondieron a esta situación? A través de avivamientos urbanos locales, a través de formar sociedades cristianas y el segundo gran avivamiento. ¿Te acuerdas del primero con John Wesley? Ahora habría un segundo avivamiento que afectaría a los Estados Unidos y que muchos historiadores creen, hasta hace poco Estados Unidos vivía del impacto todavía de ese segundo gran avivamiento y de las enseñanzas, de las predicaciones de Billy Graham, que trajeron también un avivamiento en los Estados Unidos. Ok, así que cambios políticos fuertes en los Estados Unidos. ¿Cuál? Se viene la guerra civil. A pocos años de la independencia, estalla la guerra civil por el tema de la esclavitud y Estados Unidos se divide en dos, el norte y el sur. Ya existían discusiones acerca de la esclavitud en este tiempo, pero como los esclavos proveían de una entrada muy fuerte económica, digamos que las ideas antiesclavistas empezaron a ceder. El sur dependía de la cosecha de algodón y de tabaco y necesitaba esclavos. Así que 70 años después de la guerra de independencia, viene la guerra civil en torno a la esclavitud. Se divide el país y viene pues esta crisis en los Estados Unidos. Ahora, ambas partes decían que Dios apoyaba su causa, los del norte y los del sur. Y es uno de esos momentos tristes donde no muchos cristianos en este momento se percataron
de que el reino de Dios no tiene que ver con la agenda de los hombres. Pero hubo quienes sí. Y un ejemplo de esto es Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, que fue precisamente un cristiano que buscó vivir el propósito de Dios y apoyó la abolición de la esclavitud. Después de la guerra civil, 4 millones de esclavos fueron puestos en libertad. Sin embargo, el racismo y sus marcas seguirían, pues, incluso hasta el día de hoy. Si siguiendo la guerra civil, pues esto trajo una devastación económica al sur. El sur quedó bastante empobrecido y bueno, en medio de todo esto, la iglesia tenía que responder a las grandes urbes, a la pobreza, al dolor, todo esto que estaba sucediendo. Pues fue justo lo que la iglesia tomó la oportunidad, su momento histórico para amar y servir a su prójimo. Por ejemplo, se organizaron nuevas fundaciones cristianas para responder a un nuevo problema social. Se fundó la universidad, por ejemplo, se fundaron universidades de origen cristiano. El presidente de la universidad de Yale, Timothy Dwight, hijo de Jonathan Edwards, fue un hombre muy importante dirigiendo este movimiento de un segundo avivamiento. Se fundó la Sociedad Bíblica Americana y la Junta de Comisionados para las Misiones Extranjeras. También se fundó el YMCA, que no es solo una canción de Village People, sino que en realidad fue una organización cristiana. También la organización para las mujeres, se hizo una organización para mujeres. Y esa es la manera en la que la iglesia podía aliviar el dolor que había traído la guerra, el hambre, las dificultades, pero al mismo tiempo predicar el evangelio. De hecho, a lo mejor no lo sabías, pero la escuelita dominical, y de hecho la escuela dominical, pero sobre todo la escuelita dominical, la escuela para niños bíblica, surge en este momento, porque había una cantidad de huérfanos impresionante, tanto en Europa y en América había mucha pobreza. Así que también fue una manera de aliviar el dolor y de que los cristianos pudieran servir a las personas. También los pequeños avivamientos urbanos. Lo que había hecho John Wesley al aire libre en el campo, Dwight Moody empezó a hacerlo, pero en las urbes, en los centros, en las ciudades. De hecho, esa es una ilustración de Dwight Moody predicando a una multitud. Y esto fue también una de las maneras en las que recorría el país y predicaba el evangelio. Y esto trajo un avivamiento. Carlos Finney también fue un abogado que se hizo cristiano, también sus predicaciones eran importantes. Otros que contribuyeron fue los hermanos que estoy diciendo, el matrimonio de los Booth, William y Catherine Booth. A lo mejor los ubicas por el Ejército de Salvación, Salvation Army. Ellos se encargaron de no solo predicar, sino de suplir las necesidades materiales de las personas. Comidas, albergue, trabajo, todo esto estaba ocurriendo como una respuesta de la iglesia a los nuevos retos urbanos. Así que la iglesia tuvo mucho que hacer para poder reenfocar su labor a una nueva condición y una nueva situación social que vivía la gente en ese tiempo. Y el pentecostalismo también es un movimiento que empezó a cobrar mucha fuerza en ese tiempo. Especialmente surgieron iglesias conocidas como el movimiento de santidad o iglesias de santidad, que buscaban una mayor espiritualidad ante los problemas que vimos anteriormente de quizás una estructura muy rígida. Y así, por ejemplo, en la calle de Azusa comenzó un movimiento pentecostal muy importante, más adelante las Asambleas de Dios, y así surgió el movimiento pentecostal, que por un lado suplió una necesidad que tenía la iglesia por una mayor vitalidad espiritual. Por otro lado, en muchas ocasiones cayó en mucho emocionalismo y en la falta de entrenamiento bíblico. De hecho,
muchos de los predicadores de este tiempo, uno de los problemas que tenían era la falta de entrenamiento teológico. Y había una razón. Es que las escuelas, los seminarios en este tiempo estaban dominados por la influencia del racionalismo en la iglesia, en la teología, perdón. Y eso llevó a que muchos creyeran que estudiar teología era equivalente a negar la fe. Y esa es la razón por la que reaccionaron contra ello y buscaron una vitalidad en la fe, pero sin asociarse con algo que fuera el estudio bíblico. Entonces, punto positivo, la iglesia necesitaba una nueva vitalidad. Punto negativo, pues en esta reacción como un péndulo se apartaron del estudio importante de las Escrituras. Más adelante habría nuevos movimientos que buscarían ser un equilibrio, ¿no? Por otro lado, había quienes le daban demasiada importancia al estudio bíblico, pero nada de importancia a la vida cristiana práctica. Así que quienes en este momento no querían identificarse con ninguno de estos grupos, fue el surgimiento de nuevas religiones en los Estados Unidos, como fue el mormonismo y los testigos de Jehová. En este tiempo hubo quienes rompieron con la iglesia y decían que la iglesia en realidad había apostatado, que la iglesia verdadera era la iglesia primitiva y desde ahí toda la iglesia había cometido apostasía, así que se presentaban como la iglesia verdadera y rompieron con la iglesia. Un ejemplo es el mormonismo fundado por Joseph Smith, quien publicó el libro de Mormón 1830. Y según él, el ángel Moroni en unas tablas de oro le había dado la verdad de Dios. Así que en Illinois, Smith se proclamó el rey del reino de Dios y llegó incluso a tener algunas ambiciones más altas. Pero le sucedió el profeta Brigham Young, es decir, profeta para ellos, quien guió a los mormones hacia Utah. Y ahí se estableció una ciudad mormona. Así que con el tiempo los mormones empezaron a encontrar más aceptación, sobre todo cuando hubo la abolición de la poligamia. Aunque en algunos lugares la practicaban todavía, en general los mormones lo dejaron a un lado. Y los testigos de Jehová también empezaron a leer la Biblia de una manera muy particular de esta época. Muchas personas leían la Biblia en esta época como si fuera un libro de misterio, como un código secreto. Y eso repercutió en el ámbito de estudios bíblicos. Bueno, hasta el día de hoy, muchas personas leen la Biblia de esa manera. Es una manera nada saludable de leer las Escrituras. Así que negaron la divinidad del Hijo, la Trinidad, incluso decían que el regreso de Cristo ocurriría en ciertas fechas, cambiaron de fechas y luego dijeron que había sido un regreso espiritual. Y bueno, la ciencia cristiana también tuvo su lugar en este tiempo, que es una especie de gnosticismo moderno. Todo esto estaba ocurriendo en los Estados Unidos y ese mosaico religioso que se estaba formando. Pero en Europa, ¿qué sucedió en Europa? Bueno, vamos a ver cómo este optimismo también afectó a Europa. En primer lugar, la Revolución Francesa tuvo lugar un poquitito después de la independencia de los Estados Unidos y tenía la misma raíz que la independencia de los Estados Unidos. La actitud antidogmática de la Ilustración. Así que esto trajo muchas dificultades para la Iglesia Católica en Francia. Y no solo en Francia, sino en Europa. Otra de las cosas que afectaron a Europa fue la revolución industrial que pegó primero en Gran Bretaña, pero luego también en el resto de Europa y trajo sus consecuencias económicas. Así que en Francia había un grupo social, la burguesía. Ellos, durante la Edad Media, en el tiempo del feudalismo, el feudalismo era un sistema que no beneficiaba a la clase comercial. ¿Por qué? Pues porque tienes todos estos pequeños feudos, estos pequeños reinos.
Y comerciar en una estructura social así era muy complicada. Así que la burguesía se alió a la corona para buscar que hubiera un gobierno central. Pero ahora, en esta nueva situación, los burgueses dejaron su alianza con la corona y lo que hicieron más bien es oponerse a la corona. De hecho, algunos reyes fueron decapitados en este tiempo como causa de la revolución. Cada vez había posiciones demasiado extremas en Francia. Francia era un caos en este tiempo. Había un descontento como no te puedes imaginar. Y había violencia y había dolor. En medio de todas estas situaciones había invasiones de potencias extranjeras. Pero al final todo quedó en manos de Napoleón, cuyas fuerzas parecían invencibles. De hecho, la Armada franco-española le llamaron la Armada Invencible. Aunque no fue en realidad invencible, solo por un tiempo. Pero Napoleón tomó Europa e instauró un nuevo imperio, hasta que fue derrotado en Rusia y luego por el ejército británico. Pero lo importante de esto es las razones de por qué había una lucha de la burguesía contra la corona. El conflicto de la burguesía es que ellos querían toda la libertad para poder comerciar, lo que ellos llamaban el laissez-faire o el libre comercio, que según era el mejor modo de regular la economía, libertad. El laissez-faire lo que buscaba era la mínima intervención del Estado en los asuntos económicos. Así que hubo revueltas violentas en muchos lugares, Italia, Bélgica, Alemania y otros países. Al final, la iglesia sufrió en este tiempo. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta revolución, se opusieron fuertemente contra la iglesia. ¿Por qué? Pues la iglesia es vista como aliada de la corona. Y lo que ellos están rechazando es completamente a la corona, y eso incluía a la iglesia que parecía perpetuar la monarquía. Así que la rechazaron y de hecho por algún tiempo trataron de establecer una iglesia con un culto a la razón. Fracasó ese culto, pero por algún tiempo sucedió así, hasta que Napoleón logró suavizar la relación entre la iglesia y el Estado, aunque también tuvieron sus problemas. Pero la iglesia sufrió mucho en este tiempo. Y como consecuencia, la iglesia católica se volvería, rechazaría la modernidad, lo vería como algo muy peligroso. Déjame decirte que en cierta manera tenían mucha razón, pero ahora vamos a eso, ¿vale? En otros aspectos, la iglesia necesitaba una reforma. En Inglaterra, lo que sucedió fue que la revolución industrial trajo una gran cantidad de riqueza, pero también trajo una tremenda pobreza. De hecho, esta imagen que está aquí, lo que ilustra es la cantidad de niños que trabajaban en este tiempo, de huérfanos, de personas en condiciones de pobreza extrema, en contraste con muchos que tenían muchas riquezas acumuladas. Los males que se pensaba que el capitalismo había provocado. Así que muchos migraron de Inglaterra y empezaron a ir hacia Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y buscaron nuevas maneras de reformarse y de evitar los males que habían vivido. Pero un héroe en medio de todo esto es Charles Spurgeon, que va a aparecer en la siguiente diapositiva. Charles Spurgeon fue un pastor británico que logró tener un balance entre la reforma social y el evangelismo. Él denunció la esclavitud en América, fundó colegios, fundó orfanatos, pero al mismo tiempo no creía que las reformas sociales eran suficientes. Para Spurgeon se necesitaba de la predicación y de la doctrina y una relación personal con Cristo. Su ministerio fue de un impacto en verdad tremendo. El lugar donde se reunían, nunca habías visto tantos cristianos reunidos. 6,000 personas se reunían en el tabernáculo metropolitano e incluían reyes de otra nación que iban a escuchar, a predicar a Spurgeon.
Y lo más fascinante es que lo hacía sin micrófono. Y todos le escuchaban muy bien. Cuentan una de esas historias que Spurgeon solía decirle a la iglesia que se ausentara 6 meses para que llegara gente nueva que pudiera predicar, y siempre estaba lleno el tabernáculo metropolitano. Así que Spurgeon es uno de esos hombres. Algún momento tienes que leer un sermón de Spurgeon. Sus sermones son muy, muy bellos. Ahora, ¿cómo impactó a América Latina este optimismo moderno? Bueno, vamos a ver cómo es que impactó a América Latina. En parte, como un resultado de la Revolución Francesa, pero también de las guerras napoleónicas, pues casi todas las colonias ibéricas, o sea, las colonias que habían establecido España y Portugal, casi todas esas colonias se declararon independientes en el siglo XIX. Aquí es donde empezó a surgir este fervor anticolonialista, justo en este tiempo. Y este cambio de condiciones abrió las puertas. ¿Te acuerdas que hace ratito dije que se habían cerrado las puertas para el protestantismo? Bueno, esta actitud anticolonialista abrió las puertas al protestantismo, pero también a otras cosas. Así que Napoleón invadió la península ibérica y quitó al rey Fernando VII e hizo huir a João VI de Portugal. Y cuando su hermano Napoleón, José Napoleón, lo puso en lugar de Fernando, no lo reconocieron como el nuevo rey. Así que cuando por fin cae Napoleón y Fernando VII es restaurado al poder, hubo un problema. Toda la burguesía que le había apoyado en las colonias no les negó las libertades que ellos buscaban. Entonces, ¿qué buscaron? Rebelarse contra el imperio y rebelarse contra España. Especialmente las únicas dos que siguieron siendo colonias fue Puerto Rico y Cuba. Pero de ahí en fuera, prácticamente todas las colonias en América se independizaron del control de España. Así que al igual que en Estados Unidos y al igual que en la Revolución Francesa, ¿cuáles fueron los motivos de esta rebelión en las colonias? Pues a veces la historia que nos dicen era la preocupación por los pobres y por los indígenas, pero en realidad los representantes de estas rebeliones eran la clase mercantil que había, o la burguesía que había surgido en esos lugares. Así que su interés era principalmente económico. La libre empresa, el laissez-faire, tan popular en otros países, querían las mismas libertades de pensamiento, culto y palabra en su sociedad. Y por eso los indígenas en este tiempo en realidad quedaron olvidados, porque esta era una lucha entre la vieja aristocracia y la nueva aristocracia. Esa es la realidad. Así que en cuanto a la iglesia, ¿cómo afectó esto a América? Bueno, en América, para que pudiera designarse a un nuevo obispo o a un nuevo sacerdote, pues tenía que haber autorización de España. ¿Cuál es el problema? Las colonias han roto con España. Entonces, ¿quién tiene el derecho de designar quién va a ocupar una nueva posición en la iglesia? Por eso, por mucho tiempo no había ni obispos, ni sacerdotes, ni misas en América. ¿Y eso qué llevó? ¿Qué consecuencias tuvo? A que surgiera una religión popular. La práctica de los laicos, como el rosario, las novenas, se volvieron populares precisamente a falta de una autoridad eclesiástica. Ahora, con el tiempo, este conflicto trajo sentimientos y amargura a la gente que veía que la iglesia acumulaba riquezas. Y por eso estos sentimientos explotaron en la Revolución Mexicana. Y les confiscaron sus bienes. Y más adelante también en la Revolución Cubana. Pero al final, después de la Revolución, hubo una nueva relación entre la iglesia y el Estado. Así que, ¿en qué favoreció toda esta situación? En todos los inmigrantes de Europa, ingleses, alemanes, y esto trajo una reintroducción, o podrías decir más bien, una fuerte introducción del protestantismo en América. Sobre todo en el norte. Hubo un fuerte impacto en el norte de nuestro país de la influencia
protestante. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Está interesante, ¿verdad? Ok. Antes de terminar, vamos a ir a estas últimas dos. Perdón que vaya a cierto ritmo, pero recuerden que solo es un recorrido. Si me detengo, ya no acabamos el día de hoy. Entonces vamos a ir avanzando. ¿Cómo afectó esta actitud del siglo XIX a la iglesia? Déjame decirte algo. La Iglesia Católica dio 2 pasos para atrás y condenó a la modernidad y la vio como un peligro. Y trató de usar las antiguas herramientas en la Edad Media para detener la modernidad, pero nadie les escuchó y al contrario trataron de censurar a la iglesia. Tristemente, el protestantismo europeo abrazó los ideales de la modernidad y trató de reinterpretar su fe a la luz del modernismo. Uno puede ser moderno, no porque traigas un teléfono inteligente, ¿no? A veces asociamos eso con la modernidad, ¿no? Pero uno puede ser moderno, es decir, que vivió en la época de la modernidad, y uno puede ser modernista, es decir, que practica los ideales que dominaban a la modernidad. Por ejemplo, nosotros somos posmodernos, porque vivimos en esta era, pero no necesariamente somos posmodernistas, es decir, que nos afianzamos de la filosofía de la época. ¿Me explico? Bueno, la iglesia protestante en este tiempo europea se hizo en su mayoría modernista. Tomó de los ideales de que la razón humana es la fuente de todo conocimiento, que el progreso humano es ilimitado, y abrazaron estas ideas, y esto trajo fuertes cambios a la iglesia en Europa. Así que vamos a ver cómo afectó a la iglesia. En general, estas serían algunas de las ideas principales de la modernidad. ¿Okay? Hubo quienes resistieron su influencia, hubo quienes abrazaron su influencia. Pero ¿cuál es la característica principal de la modernidad? Bueno, la creencia que el alcance de la razón humana es ilimitado. ¿Okay? Ese es un pilar de la modernidad. La razón humana es ilimitada en su poder de conocer el mundo. Segundo pilar, su naturalismo. Es decir, que lo único que existe es el cosmos material. ¿Okay? Fue otro de los pilares del modernismo. Y un tercer pilar, su optimismo en el progreso. Entonces, no hay un Dios que trascienda al mundo, no hay milagros, solo existe la naturaleza y nuestra capacidad de razón para poder conocer al mundo. Y nuestra razón nos está llevando a un progreso ilimitado. ¿Okay? Bueno, imagínate, todo el siglo XIX no hubo guerras. Había adelantos, o sea, guerras grandes. Había adelantos tecnológicos profundos. Gran aumento en la comunicación, el comercio, la producción de alimentos, tratamientos médicos. Parecía que íbamos a alcanzar la utopía, parecía que íbamos a alcanzar el momento más glorioso del hombre. De hecho, podrías decir que el progreso era la doctrina de la época, la idea del progreso. Lo nuevo es mejor. Todo lo que vivimos antes era una era de estancamiento, pero el día de hoy hemos superado esa era. Por eso, el evangelio del progreso, si lo quieres ver así, el evangelio de la democracia, ¿quién pone en el centro? Al hombre y su razón autónoma. La Iglesia Católica respondió diciendo, esto es una herejía, pero ya no la escuchaban. Y la Iglesia Protestante reaccionó diciendo, esto está increíble, y lo absorbió. Y ese fue el reto en Europa. De hecho, la teoría de Darwin y las ideas de Marx son hijos de este tiempo. Es la idea del progreso aplicado a la biología y aplicado a una historia acerca de la economía. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente, son hijos de este tiempo. El Marqués de Condorcet había dicho que alcanzaríamos una era científica que acabaría con todas las guerras y todos los problemas. De hecho, Auguste Comte
también quien dio todo un empuje a las ciencias sociales, decía que la humanidad se puede dividir en 3 etapas. La teológica, ¿no?, la de los dioses, y la metafísica y la científica. Para ellos, la edad de la Edad Media, la edad de creer en los dioses, eso es como la infancia, cuando crees cuentos. El día de hoy estamos en una edad adulta y madura. Pero ¿sabes qué? Viene el siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 2 guerras tan sangrientas y provocadas en los países, precisamente en los países ilustrados, en los países con mayor avance tecnológico, países que se gloriaban en el uso de la razón, fueron presas, dice el doctor Justo González, de un fanatismo satánico nunca antes visto. Entonces, su visión de la realidad quizás no es una visión correcta. Y por eso, en el siglo XX veremos un siglo del pesimismo. Todos los ideales de que la razón humana nos llevaría a la mejor época se desquebrajaron. ¿Ya los estoy deprimiendo? Les dije que era mi propósito, deprimirles un poco. Ahorita les voy a decir por qué. Ok, ¿cómo afectó entonces todo esto a la iglesia? Primero, con la iglesia católica. La iglesia católica, como les dije, reaccionó rechazando la modernidad, diciendo que era peligrosa. Así que el Papa Pío IX, Pío IX, fue uno de los papas de mayor duración en este tiempo y se defendió denunciando a la modernidad. E incluso algunas de las cosas que hizo para reaccionar contra la modernidad fue afianzar algunos de los dogmas de la iglesia, de la tradición católica, que hasta el día de hoy son muy importantes. Y trató de volver a fortalecer la posición del Papa como autoridad sobre toda la iglesia. De hecho, en 1864 publicó un Syllabus Errorum, donde listaba todos los errores de esa época, y más adelante en su encíclica Quanta Cura, cómo los conceptos de la modernidad, la democracia, eran muy peligrosos. También condenaba la idea de separar a la iglesia del Estado. Y también la educación en manos de un Estado laico. Este Papa también celebró el primer concilio del Vaticano, duró casi un año, pero en realidad, mientras el Papa hacía todo esto, Europa cada vez más se distanciaba de la iglesia y de los ideales de la iglesia. Ahora, un sucesor de este Papa, León XIII, él decía que a pesar de que el catolicismo era incompatible con la democracia, creía que tenía que haber cierta libertad en cuanto al Estado. De hecho, en Rerum Novarum, acerca de las nuevas cosas, así se llama, él enfrentó los problemas sociales de su tiempo, como la explotación de los obreros, afirmó el derecho de los obreros a tener un salario suficiente para sostener a su familia y vivir dignamente, promovió la creación de sindicatos a favor de obreros y también cuestionaba las ideas modernas o modernistas en cuanto al estudio bíblico y la teología, y condenaba al socialismo. Entonces, quiero que veas que la tradición católica en este tiempo hizo mucho también por aliviar el problema del dolor, el problema del sufrimiento. Y una de las maneras era esta, apoyando a los obreros. Luego, Benedicto, que reinó durante la Primera Guerra Mundial, buscó también promover la paz y se enfocó en disminuir el impacto de la guerra, trayendo alimentos a las comunidades que habían sufrido y también asistiendo a los prisioneros de guerra. Y más adelante sería el Papa Pío XII, que durante la Segunda Guerra Mundial trató de mantener algo de neutralidad y tristemente no condenó el maltrato a los judíos, porque trató de mantener una neutralidad en un tiempo muy difícil y muy complicado, pero sí condenó el maltrato a los fieles católicos en Polonia. Sin embargo,
sí buscó personalmente aliviar el dolor que sufrían los judíos en Italia, los protegió ahí. Apoyó al fascismo en España porque España apoyaba a la iglesia, y eso es también algo triste. Así que fue hasta Juan 23, cuando el segundo concilio del Vaticano, es muy importante este segundo concilio porque es el que le daría forma a la iglesia católica del día de hoy, ¿okay? Comenzó este proceso de suavizar la postura de la iglesia hacia el mundo y le puso fin a la iglesia tridentina, o sea, la iglesia que se formó del concilio de Trento, para una iglesia que pudiera tener un mayor acercamiento al mundo. Por eso publicó en Gaudium et Spes lo que dijo: las alegrías, las esperanzas, los dolores y angustias de la humanidad también son las alegrías, esperanzas, dolores y angustias de la iglesia. Juan Pablo II sería un ejemplo de esta nueva figura que busca entablar una relación con el mundo moderno. ¿Okay? Pero ¿cómo reaccionaría la iglesia protestante? Pues lo vamos a dejar para regresando del descanso.